Imagina despertar una mañana y descubrir que la profesión por la que estudiaste durante años ya no tiene valor. No porque seas malo en lo que haces, no porque hayas fallado, sino porque una inteligencia artificial acaba de aprender tu trabajo en semanas y ahora puede hacerlo más rápido, más barato y sin descansar jamás. Eso que parecía una película futurista ya comenzó. Mientras la mayoría de las personas siguen viviendo como si nada estuviera pasando, las empresas más poderosas del planeta están acelerando silenciosamente la mayor transformación laboral de la historia humana. Y lo más inquietante no es que los robots estén aprendiendo a trabajar. Lo verdaderamente inquietante es que ya comenzaron a pensar, a adaptarse y a mejorar solos. Durante décadas, las máquinas dependían completamente de instrucciones humanas. Pero hoy estamos entrando en una etapa completamente distinta. Una etapa donde la inteligencia artificial ya no solo ejecuta órdenes. Ahora observa, aprende patrones, toma decisiones y optimiza procesos sin intervención constante. Y aunque muchos todavía creen que esto solo afectará fábricas o empleos físicos, la realidad es mucho más profunda. La nueva generación de inteligencia artificial ya está entrando en oficinas, hospitales, universidades, bancos, estudios jurídicos y empresas tecnológicas. Profesiones que durante años parecían imposibles de reemplazar, ahora están comenzando a mostrar señales de vulnerabilidad. Y aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. El problema no es la inteligencia artificial. El verdadero problema es que la mayoría de personas seguirá pensando igual mientras el mundo cambia más rápido que nunca, porque cada revolución de la historia destruyó oportunidades para quienes se resistieron al cambio, pero creó riqueza inmensa para quienes aprendieron antes que los demás. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Las grandes compañías tecnológicas ya no están compitiendo solamente por crear mejores aplicaciones. Están compitiendo por construir la inteligencia más eficiente del planeta. Una inteligencia capaz de reemplazar tareas humanas completas. Y cuando esa carrera alcance cierto nivel, el mercado laboral entero cambiará para siempre. De hecho, algunos expertos ya creen que estamos entrando en la última era donde el trabajo humano tradicional domina la economía. Lo más impactante es que esta transición no ocurrirá lentamente durante 50 años. Está ocurriendo ahora, en silencio, mientras millones de personas todavía creen que la inteligencia artificial es solo una herramienta para generar imágenes o responder preguntas. Pero detrás de cámaras, los sistemas más avanzados ya están aprendiendo contabilidad, programación, medicina, diseño, análisis financiero y comunicación empresarial. Y cada mes mejoran más, mucho más rápido de lo que la sociedad puede adaptarse. Sin embargo, aquí viene la información que realmente vale oro y que pocas personas entienden. La inteligencia artificial no eliminará únicamente empleos. También multiplicará el valor de quienes sepan utilizarla estratégicamente, porque en cada revolución tecnológica aparecen dos grupos. El primer grupo entra en pánico y pelea contra el cambio. El segundo grupo aprende las nuevas reglas antes que todos los demás y se posiciona arriba de la nueva economía. Y esa diferencia de mentalidad termina separando a quienes sobreviven de quienes dominan el futuro. Por eso las habilidades más importantes de los próximos años no serán memorizar información o repetir tareas mecánicas. Las máquinas harán eso mejor. Las habilidades realmente valiosas serán creatividad, adaptación, pensamiento estratégico, comunicación, liderazgo y capacidad para trabajar junto a sistemas inteligentes. El futuro pertenecerá a las personas que entiendan cómo usar la inteligencia artificial como una extensión de su mente. Y aquí aparece algo todavía más importante. Los robots humanoides ya están comenzando a integrarse con inteligencia artificial avanzada. Eso significa que la automatización dejará de vivir solamente dentro de computadoras. Ahora tendrá cuerpo, movimiento y presencia física en el mundo real. Robots capaces de cocinar,
limpiar, organizar almacenes, asistir a adultos mayores, transportar objetos, atender clientes y aprender observando humanos. Y aunque hoy todavía aparecen tecnologías experimentales, la velocidad de mejora es absolutamente brutal. Lo que hace apenas 2 años parecía imposible, hoy ya está funcionando dentro de empresas reales. La pregunta ya no es si esta revolución ocurrirá. La verdadera pregunta es quién estará preparado cuando llegue el siguiente nivel. Porque las personas que comiencen a adaptarse desde ahora tendrán una ventaja gigantesca sobre quienes reaccionen demasiado tarde. Y precisamente por eso existe este canal. En Visión Robótica me esfuerzo por traerte información que no solo entretenga, sino que expanda tu forma de pensar y te ayude a entender hacia dónde se mueve realmente el mundo. Porque mientras muchos consumen contenido vacío, aquí estamos analizando el futuro antes de que llegue. Así que si valoras este tipo de información y quieres seguir subiendo de nivel mentalmente junto a una comunidad que entiende el impacto real de la inteligencia artificial y la robótica, suscríbete ahora mismo a Visión Robótica, activa las notificaciones y deja tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo investigaciones, análisis y contenido de altísimo valor sobre la nueva era tecnológica que ya comenzó. Y créeme, lo que veremos en el próximo capítulo hará que todo esto parezca apenas el inicio. Capítulo 2. Lo que está ocurriendo dentro de los laboratorios de inteligencia artificial más avanzados del mundo no se parece a nada que la humanidad haya vivido antes. Durante décadas, las empresas tecnológicas construyeron herramientas diseñadas para ayudar a las personas. Pero ahora el objetivo cambió completamente. Las compañías más poderosas ya no quieren crear simples asistentes digitales. Están intentando desarrollar sistemas capaces de ejecutar trabajos humanos completos sin supervisión constante. Y la velocidad con la que están avanzando está comenzando a preocupar incluso a quienes ayudaron a crear esta revolución. Mientras millones de personas siguen discutiendo si la inteligencia artificial realmente podrá reemplazar profesiones complejas, los modelos más recientes ya están demostrando capacidades que hace apenas pocos años parecían imposibles. Hoy existen sistemas capaces de analizar contratos legales en minutos, detectar enfermedades mediante imágenes médicas con niveles de precisión extremadamente altos, escribir código avanzado, crear campañas publicitarias completas y administrar procesos empresariales enteros. Y esto apenas representa el comienzo. Lo verdaderamente impactante es que la inteligencia artificial ya no aprende como una herramienta tradicional. Aprende como un sistema dinámico. Observa errores, corrige patrones, mejora respuestas y optimiza resultados constantemente. Eso significa que cada nueva generación evoluciona más rápido que la anterior. Y aquí aparece una de las informaciones más importantes que casi nadie está explicando correctamente. La mayoría de personas cree que el peligro de la inteligencia artificial es que quite empleos. Pero la verdadera transformación es mucho más profunda. Lo que está cambiando es el valor económico de las habilidades humanas. Durante décadas, el sistema educativo preparó personas para memorizar información, repetir procedimientos y seguir instrucciones. Exactamente el tipo de tareas que la inteligencia artificial puede automatizar con mayor facilidad. Y por eso tantas profesiones comenzarán a sentir presión durante los próximos años. No porque los trabajadores sean inútiles, sino porque el mercado siempre favorece aquello que produce más rápido, más barato y con mayor eficiencia. Esa es la lógica brutal que mueve todas las revoluciones económicas. Y esta vez la escala será gigantesca. Algunas empresas ya están utilizando inteligencia artificial para reducir equipos enteros de atención al cliente, marketing, diseño y análisis de datos. Otras están reemplazando tareas administrativas completas mediante automatización avanzada. Incluso sectores que parecían completamente protegidos, como la medicina o el derecho, están comenzando a experimentar cambios silenciosos. Pero aquí aparece algo todavía más impactante.
Los robots humanoides están acelerando esta transición hacia el mundo físico. Durante mucho tiempo, la automatización estuvo limitada principalmente a software y sistemas digitales. Ahora la inteligencia artificial está obteniendo brazos, manos, visión avanzada y movilidad. Eso cambia absolutamente todo. Porque una vez que los robots humanoides alcancen cierto nivel de precisión y costo accesible, millones de trabajos físicos podrían transformarse radicalmente. Y aunque muchas personas imaginan robots torpes y lentos, la realidad actual es completamente distinta. Los nuevos sistemas humanoides ya pueden aprender observando videos humanos, interpretar entornos complejos, manipular objetos delicados y mejorar movimientos mediante entrenamiento continuo. Lo más impresionante es que algunos robots ya trabajan dentro de fábricas reales realizando tareas repetitivas durante horas sin fatiga, y cada año su capacidad mejora de forma exponencial. Pero aquí viene una verdad que muy pocas personas comprenden. La inteligencia artificial y los robots no destruirán valor humano automáticamente. En realidad, van a dividir el mundo laboral en dos grupos completamente distintos. El primer grupo estará formado por personas que dependen únicamente de tareas repetitivas y conocimientos fácilmente automatizables. El segundo grupo estará compuesto por quienes aprendan a utilizar inteligencia artificial para multiplicar productividad, creatividad y capacidad estratégica. Y la diferencia entre ambos grupos podría convertirse en una de las brechas económicas más grandes de la historia moderna, porque las personas que entiendan cómo adaptarse podrán producir más valor que nunca antes. Un solo individuo, apoyado por inteligencia artificial avanzada, podrá hacer el trabajo que antes requería equipos completos. Esa es la verdadera razón por la que las empresas están invirtiendo miles de millones de dólares en esta carrera tecnológica. No se trata solamente de innovación, se trata de productividad extrema. Y cuando la productividad aumenta de forma radical, toda la estructura económica cambia. Lo más inquietante es que la mayoría todavía no percibe la magnitud de esta transformación. Muchos creen que aún faltan décadas para ver robots y sistemas inteligentes integrados en la vida cotidiana. Pero la realidad es que ya comenzó. Las grandes corporaciones ya están experimentando con inteligencia artificial autónoma, robots de asistencia, logística automatizada y sistemas de toma de decisiones cada vez más avanzados. Y cada avance acelera el siguiente. Es un efecto dominó tecnológico. Sin embargo, mientras unos observan esta revolución con miedo, otros están viendo la oportunidad más grande del siglo. Porque cada cambio histórico crea nuevos mercados, nuevas industrias y nuevas formas de riqueza. La verdadera pregunta es quién será capaz de detectar esas oportunidades antes que la mayoría. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de toda esta nueva era. Las personas que triunfen no serán necesariamente las más inteligentes, serán las más adaptables, las que aprendan rápido, las que entiendan cómo colaborar con sistemas inteligentes en lugar de competir directamente contra ellos. Porque intentar luchar contra la automatización será como intentar detener Internet en los años 90. El cambio avanzará de todas formas. Y mientras el mundo entra silenciosamente en esta nueva etapa tecnológica, una pregunta comienza a crecer cada vez más fuerte. ¿Qué ocurrirá cuando la inteligencia artificial ya no solo ayude a los humanos, sino que comience a superar sus capacidades en la mayoría de áreas importantes? Y créeme, eso es exactamente lo que veremos en el próximo capítulo. Capítulo 3. La mayoría de las personas todavía cree que la inteligencia artificial funciona como una herramienta avanzada que responde preguntas y ejecuta órdenes. Pero detrás de esa percepción existe algo mucho más grande que ya comenzó a desarrollarse silenciosamente. Las empresas tecnológicas más poderosas del planeta están entrando en una carrera para construir sistemas capaces de razonar, planificar, aprender y actuar con niveles de autonomía nunca vistos.
Y aunque públicamente muchas compañías presentan estos avances como simples mejoras tecnológicas, internamente saben que están participando en una transformación que podría redefinir por completo el equilibrio económico y social del mundo moderno. Lo más impactante es que esta revolución ya no se limita al software. La inteligencia artificial está comenzando a integrarse con robots humanoides avanzados capaces de interactuar físicamente con el entorno. Y aquí aparece un punto crítico que muy pocos están entendiendo. Cuando una inteligencia artificial obtiene acceso al mundo físico mediante robots, la automatización deja de estar limitada a oficinas y computadoras. Ahora puede expandirse hacia fábricas, hospitales, almacenes, hoteles, restaurantes, centros logísticos e incluso hogares. Eso significa que el alcance real de esta tecnología será muchísimo mayor de lo que la mayoría imagina actualmente. Hace apenas unos años, los robots humanoides parecían experimentos torpes, incapaces de moverse correctamente. Pero hoy la situación cambió radicalmente. Los nuevos modelos pueden caminar con estabilidad, manipular objetos delicados, interpretar órdenes habladas, reconocer personas, analizar espacios complejos y aprender observando comportamientos humanos. Y cada nueva generación mejora a una velocidad que sorprende incluso a los ingenieros que trabajan en el sector. Algunas compañías ya están desarrollando robots capaces de trabajar jornadas completas realizando tareas repetitivas sin agotamiento físico ni distracciones mentales. Y aunque todavía existen limitaciones importantes, la dirección hacia la que avanza esta industria es cada vez más evidente. Ahora bien, aquí aparece una información extremadamente importante que casi nunca se menciona públicamente. El verdadero objetivo de muchas empresas tecnológicas no es solamente construir robots útiles. El objetivo es crear sistemas capaces de reemplazar enormes cantidades de trabajo humano a escala global. Porque desde una perspectiva económica, un robot impulsado por inteligencia artificial representa productividad continua, costos más bajos y eficiencia permanente. Y cuando las grandes corporaciones detectan una tecnología capaz de multiplicar productividad, el incentivo económico para acelerar su adopción se vuelve gigantesco. Eso explica por qué tantas empresas están invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial y robótica simultáneamente. Pero lo verdaderamente inquietante es que esta transición podría ocurrir mucho más rápido de lo esperado. La mayoría de revoluciones tecnológicas del pasado avanzaron lentamente porque requerían décadas de infraestructura y adaptación social. Esta vez es diferente. La inteligencia artificial mejora exponencialmente porque aprende mediante datos digitales que pueden multiplicarse a velocidades enormes. Cada interacción, cada error corregido y cada nuevo entrenamiento aceleran el siguiente avance. Y cuando ese progreso se combina con robots cada vez más sofisticados, el resultado puede transformar industrias completas en periodos sorprendentemente cortos. Algunos expertos ya comparan este momento con el inicio de Internet, pero multiplicado por una velocidad muchísimo mayor. Y aquí surge una de las preguntas más importantes de toda esta nueva era. ¿Qué habilidades conservarán valor cuando las máquinas puedan ejecutar la mayoría de tareas técnicas y repetitivas mejor que los humanos? Esa pregunta está comenzando a cambiar la forma en que muchas personas inteligentes observan el futuro, porque la ventaja competitiva humana ya no dependerá únicamente de conocimiento técnico. Dependerá de la capacidad para pensar estratégicamente, crear ideas originales, liderar personas, adaptarse rápidamente y utilizar inteligencia artificial como una herramienta de expansión mental. El futuro premiará menos la repetición y mucho más la visión. De hecho, muchas profesiones no desaparecerán completamente. Lo que desaparecerá será la versión antigua de esas profesiones. Los médicos utilizarán sistemas inteligentes para diagnosticar enfermedades más rápido. Los abogados automatizarán análisis legales complejos.
Los diseñadores trabajarán junto a inteligencia artificial generativa. Los programadores utilizarán modelos avanzados para acelerar desarrollo de software. Y quienes no aprendan a integrar estas herramientas comenzarán a quedarse atrás lentamente. Sin embargo, aquí viene algo todavía más profundo. La inteligencia artificial no solo transformará empleos, también cambiará la psicología humana. Porque durante generaciones enteras, muchas personas construyeron su identidad alrededor de su profesión. El trabajo no era solo dinero, era estatus, propósito y seguridad. Pero cuando las máquinas comiencen a asumir cada vez más funciones humanas, millones de personas podrían experimentar una crisis de identidad colectiva. Y precisamente por eso esta revolución será tan distinta a cualquier cambio tecnológico anterior. No estamos hablando únicamente de economía. Estamos hablando del significado mismo del valor humano en una era donde las máquinas comienzan a superar capacidades que antes parecían exclusivamente humanas. Y mientras el mundo intenta adaptarse lentamente a esta nueva realidad, las grandes compañías tecnológicas ya están pensando varios pasos adelante. Porque el verdadero objetivo no es simplemente crear robots o asistentes inteligentes. El verdadero objetivo es construir sistemas autónomos capaces de operar casi sin intervención humana. Y si eso ocurre a gran escala, la sociedad entera podría entrar en una etapa completamente nueva de la civilización. Una etapa donde la relación entre humanos, trabajo e inteligencia artificial cambiará para siempre. Pero aquí aparece la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué ocurrirá cuando la inteligencia artificial deje de depender completamente de instrucciones humanas y comience a tomar decisiones cada vez más complejas por sí sola? Porque algunos sistemas ya están mostrando señales de comportamientos emergentes que incluso sus propios creadores no anticipaban completamente. Y eso nos lleva directamente hacia el próximo capítulo, donde veremos por qué muchas de las mentes más poderosas del mundo tecnológico ya comenzaron a hablar seriamente sobre el riesgo de perder el control de la inteligencia artificial. Capítulo 4. Cuando se habla de inteligencia artificial avanzada, la mayoría de las personas piensa en herramientas útiles, asistentes digitales o sistemas que responden preguntas. Pero dentro de los laboratorios más avanzados del mundo, la conversación es completamente diferente. Allí ya no se habla únicamente de lo que la inteligencia artificial puede hacer hoy, sino de lo que podría comenzar a hacer cuando su nivel de autonomía supere ciertos límites críticos. Y ese es precisamente el punto donde la tecnología deja de ser simplemente una herramienta y empieza a convertirse en un sistema con capacidad de decisión propia. Lo más inquietante de todo esto es que ya existen modelos capaces de realizar tareas complejas sin instrucciones paso a paso. Sistemas que pueden dividir objetivos en subobjetivos, evaluar resultados, corregir errores y optimizar estrategias sin intervención humana constante. Esto no significa que la inteligencia artificial sea consciente, pero sí significa que su comportamiento se vuelve cada vez más difícil de predecir en escenarios complejos. Y cuando una tecnología empieza a superar la capacidad humana de predicción en múltiples variables, el mundo entra en una etapa completamente nueva. En el caso de los robots humanoides, este cambio es aún más evidente, porque ahora la inteligencia artificial no solo existe dentro de un entorno digital, está comenzando a interactuar con el mundo físico en tiempo real. Robots que observan su entorno, interpretan objetos, ajustan movimientos y aprenden de la experiencia directa. Esto representa un salto enorme en comparación con la automatización tradicional. Y aunque muchas demostraciones públicas muestran avances controlados y seguros, lo que ocurre en entornos de investigación es mucho más avanzado de lo que se muestra al público general. Algunas compañías ya están entrenando robots para realizar tareas industriales completas sin supervisión humana constante. Y cada nueva generación requiere menos intervención para aprender nuevas habilidades.
Este tipo de progreso plantea una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando una máquina puede aprender nuevas tareas más rápido que un humano puede enseñarlas? En ese punto, la relación entre humanos y máquinas cambia de forma irreversible, porque el ser humano deja de ser el principal agente de instrucción y se convierte en un supervisor de sistemas que evolucionan por sí mismos. Y aquí es donde aparece una de las discusiones más importantes de toda esta revolución, la cuestión del control. Muchos investigadores y líderes tecnológicos han comenzado a expresar preocupación no porque la inteligencia artificial sea malintencionada, sino porque su velocidad de evolución puede superar la capacidad humana de comprensión y regulación. Cuando un sistema mejora constantemente a través de aprendizaje automático, cada iteración lo hace más eficiente, más rápido y potencialmente más complejo. Y esa complejidad acumulada puede generar resultados que no fueron previstos originalmente por sus creadores. Este fenómeno ya se observa en sistemas avanzados de recomendación, modelos generativos y agentes autónomos limitados. Pero lo que viene a continuación es una expansión de ese mismo principio a escala industrial y física mediante robots humanoides y sistemas distribuidos. Esto significa que la inteligencia artificial podría empezar a influir directamente en cadenas de suministro, logística global, producción industrial, servicios médicos y decisiones empresariales. Y cuando múltiples sistemas inteligentes interactúan entre sí en tiempo real, el nivel de complejidad aumenta exponencialmente, no linealmente. Exponencialmente. No linealmente. Y esa diferencia es fundamental para entender el futuro, porque los cambios exponenciales no se sienten al principio, parecen lentos, casi irrelevantes, pero de repente cruzan un punto de inflexión donde todo se acelera al mismo tiempo. Y ese punto es lo que muchos expertos llaman la fase de transición tecnológica. Ahora bien, es importante aclarar algo que suele malinterpretarse. La inteligencia artificial no tiene intención propia como un ser humano. No quiere nada en el sentido emocional, pero sí puede optimizar objetivos de manera extremadamente eficiente. Y si esos objetivos no están perfectamente alineados con las necesidades humanas, pueden surgir consecuencias inesperadas. Por eso el problema no es la malicia. El problema es la alineación. ¿Cómo garantizar que sistemas cada vez más poderosos sigan objetivos seguros, transparentes y beneficiosos para la sociedad? Esta es una de las preguntas más importantes que enfrentan hoy las empresas más avanzadas del mundo. Mientras tanto, en el ámbito laboral, esta transición sigue acelerándose. Cada vez más tareas rutinarias están siendo automatizadas. Y cada vez más empresas están descubriendo que pueden operar con menos personal humano gracias a sistemas inteligentes que trabajan de forma continua. Esto no significa necesariamente un colapso inmediato del empleo, pero sí indica una transformación profunda en la estructura del trabajo global. Las personas ya no competirán únicamente entre sí. También competirán con sistemas que no se cansan, no duermen y no pierden precisión con el tiempo. Y en ese escenario, el valor de las habilidades humanas cambia completamente. La creatividad, la adaptabilidad, la capacidad de aprender rápido y la comprensión de sistemas complejos se vuelven más importantes que nunca, porque esas serán las áreas donde los humanos todavía pueden aportar un valor único. Sin embargo, lo más importante de esta etapa no es solo lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino cómo la sociedad decide integrarla. Porque cada revolución tecnológica anterior tuvo ganadores y perdedores. Pero esta vez la velocidad del cambio es tan alta que la diferencia entre adaptarse o quedarse atrás puede ser extremadamente corta. Y mientras todo esto ocurre, algunos de los mayores líderes tecnológicos del mundo ya han comenzado a advertir que estamos entrando en una etapa donde la inteligencia artificial podría superar la capacidad humana en múltiples dominios simultáneamente.
Y eso nos lleva al capítulo final, donde veremos qué significa realmente vivir en un mundo donde la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta, sino una presencia constante en casi todos los aspectos de la vida humana. Capítulo 5. Resolución y cierre. En este punto ya no estamos hablando de un futuro lejano. Estamos hablando de un proceso que ya comenzó a desarrollarse frente a nuestros ojos, incluso si no todos lo han notado todavía. La inteligencia artificial, los robots humanoides y los sistemas autónomos no son una promesa distante. Son una realidad en construcción activa que está redefiniendo silenciosamente la forma en que vivimos, trabajamos y entendemos el valor humano en el mundo moderno. Lo más importante de todo este recorrido no es sentir miedo, sino comprensión. Porque cada gran transformación de la historia ha dividido a la humanidad entre quienes entendieron el cambio a tiempo y quienes lo ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Pero esta vez existe una diferencia fundamental. Hoy tenemos acceso a la información, a las herramientas y al conocimiento necesario para adaptarnos antes de que el impacto sea total. La inteligencia artificial no es el final del trabajo humano. Es el inicio de una nueva forma de trabajar, pensar y crear valor. Una forma donde las habilidades humanas se combinan con sistemas inteligentes para multiplicar capacidades de una manera que antes era imposible. Sin embargo, esta transición no será uniforme. No todos avanzarán al mismo ritmo. Algunos se adaptarán rápidamente, aprenderán nuevas herramientas, desarrollarán pensamiento estratégico y utilizarán la inteligencia artificial como una extensión de su mente. Otros, en cambio, continuarán operando bajo modelos antiguos, sin darse cuenta de que el entorno ya cambió. Y esa diferencia será la que marque el futuro de cada persona en los próximos años. Pero aquí hay algo importante que debes recordar. Cada revolución tecnológica no elimina el valor humano, lo transforma. Y quienes logran entender esa transformación a tiempo son quienes terminan liderando la siguiente etapa de la historia. Los robots no vienen únicamente a reemplazar tareas. Vienen a redefinir qué significa trabajar, producir y aportar valor en una sociedad donde la inteligencia ya no es exclusiva del ser humano. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, significa que estás viendo este tema con una perspectiva más profunda que la mayoría de las personas. Y eso ya te coloca un paso adelante. Porque el conocimiento sin acción no genera cambio, pero el entendimiento sí abre la puerta a nuevas oportunidades. Y precisamente por eso, el objetivo de este canal no es solo informarte, es prepararte mentalmente para lo que viene. En Visión Robótica, seguimos explorando estas transformaciones con el objetivo de ayudarte a comprender el futuro antes de que llegue por completo. Porque mientras muchos reaccionan tarde aquí, buscamos anticiparnos. Así que si este contenido te aportó valor, te ayudó a pensar diferente o te hizo ver el futuro desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y acompañarnos en los próximos análisis. Cada nuevo video va un paso más profundo en esta revolución tecnológica que ya está en marcha. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y gracias por ser parte de esta comunidad que no solo observa el cambio, sino que lo entiende. Nos vemos en el próximo video.